Bueno, le voy a pedir al vicepresidente Arroyo que nos ayude. Bueno, aquí está el diputado Jaime Correa. Bueno, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia. Señoras legisladores, señoras legisladoras, daré inicio a la lista de asistencia. Ruego a todos los presentes comprensión y guardar silencio para poder escucharnos. Continúe la Secretaría. Senador Sergio Álvarez Mata. Senador Francisco Agustín Arroyo Vieira. Presente. Diputado Víctor Castro Cosío. Diputado Rogelio Cerda Pérez en sustitución de la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado. Diputado José Gerardo de los Cobos Silva. Senador Federico Dorín Cázar en sustitución del senador Luis Alberto Villarreal García. Diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos. Diputado Carlos Flores Rico. Senador Ricardo Francisco García Cervantes. Diputado Arturo García Portillo en sustitución del diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas. Senadora Adriana González Carrillo. Gracias. Senador José González Morfín. Diputado Juan José Guerra Bud. Senador Julián Huitrón Fuentevilla. Senador Carlos Jiménez Macías. Diputado Silvio Lagos Galindo en sustitución del diputado Víctor Humberto Benítez Treviño. Senadora Emma Lucía Larios Gaxiola en sustitución del senador Rubén Camarillo Ortega. Diputado Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias. Diputado Israel Madrigal Ceja en sustitución de la diputada Maritelma Guajardo Villarreal. Muchas gracias. Senador Raúl Mejía González en sustitución del senador Carlos Aceves del Olmo. Diputada Alba Leonila Méndez Herrera. Senador Ricardo Monreal Ávila. Diputado Jesús Alfonso Navarrete Prida. Gracias. Senador Carlos Navarrete Ruiz en sustitución de la senadora Dolores Gutiérrez Zurita. Senadora María Teresa Ortuño Gursa en sustitución del senador Humberto Aguilar Coronado. Gracias. Diputada María Antonieta Pérez Reyes en sustitución de la diputada Gloria Romero León. Senadora Jacob Polemski Gurwitz en sustitución del senador Leonel Godoy Rangel. Diputado Lieb Vladimir Ramos Cárdenas en sustitución del diputado Gustavo González Hernández. Diputado Jesús María Rodríguez Hernández en sustitución del diputado Carlos Eliodoro Díaz Escárraga. Diputado Francisco Rojas Gutiérrez en sustitución de la diputada María Cristina Díaz Salazar. Senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez. Diputado César Augusto Santiago Ramírez. Diputado Felipe Solís Acero. Senador Carlos Sotelo García. Senador Tomás Torres Mercado. Senador Renan Cleominio Soreda Novelo y su servidor José Luis Jaime. Hay quórum, señor presidente. Muchas gracias. ¿Falta algún legislador o legisladora de estar lista? Perdón. Es que pensé que había pasado lista. Senador Ceguera. ¿Algún otro senador o diputado? Diputado Ceguera. Dígalo Ceguera. Dígalo. Muy bien. Jesús Saavedra. Flores Rico. Flores Rico, Ceguera. Gerardo Flores. Gerardo Flores. Muchas gracias. El diputado Martel. García Portillo. ¿Falta algún senador o senadora o diputado o diputada de pasar lista? Señor presidente, hay 33 asistentes. Muchas gracias. Se abre la sesión del miércoles 25 de julio del 2012, correspondiente al segundo receso del tercer año de ejercicio. El orden del día está disponible para su consulta en el monitor de su escaño y con ello se informa de los asuntos que corresponden a nuestra agenda. Si alguien desea la versión impresa del orden del día, la puede solicitar a la Secretaría Parlamentaria. Sonido en el escaño del senador Rueda, por favor. Presidente, 2 puntos en relación con la orden del día. El primero, en relación con
Un tema que está siendo ya recurrente de la relación entre poderes y de la publicación o no de las resoluciones del Congreso. La Cámara de Diputados aprobó la modificación del artículo 35º transitorio del decreto de presupuesto, mismo que no ha sido publicado por el Ejecutivo. Después de vencidos los plazos, entiendo, la presidencia de la Cámara de Diputados ordenó la publicación tal como corresponde. Esta permanente ya se pronunció para que se atienda a la Constitución y se publique esta modificación, especialmente por la preocupación de que se apliquen los recursos en beneficio de los productores del campo afectados por la sequía en los meses pasados. Quisiera solicitar que pudiéramos tener información de qué se ha hecho al respecto, qué tenemos de información al respecto, porque sigue sin atenderse este asunto. Es un primer punto que quisiera pedirle a usted que se pudiera considerar y valorar. Y el siguiente asunto es el relativo a un dictamen de la primera comisión de hace ya algunas semanas en relación con el gobernador del estado de Sonora, que ha sido ajustado, pero que de nuevo no aparece en la orden del día. Quisiera solicitar que pudiera, en virtud de que cubre todos los requisitos formales, poderse considerar. Muchas gracias. Sí, sobre lo primero ofrezco que pediremos de la mesa directiva una información oficial sobre este asunto. Y sobre el segundo, la mesa directiva vio que el enunciado del dictamen no correspondía a los resolutivos modificados y pues pedimos que se hiciera la corrección correspondiente, pero no tengo inconveniente en que enlistemos haciendo esa, para que el enunciado del dictamen se corresponda con los resolutivos en lo que fue modificado especialmente, y yo no tengo inconveniente que se publique en la Gaceta electrónica y que de una vez quede incluido en el orden del día. Sonido en el escaño en que se encuentra el diputado Castro Cosío. Gracias, señor presidente. El día de ayer, en la tercera comisión, planteamos un asunto que nos parece a nosotros muy importante y delicado por dos cosas. Primera, porque se introdujo al país maíz transgénico y hay un problema gravísimo con los productores en distintas partes, en diferentes entidades. Han venido exigiéndonos que la Secretaría de Economía, la SAGARPA y la SAGARPA informen el por qué se introdujo sin aranceles este maíz de Sudáfrica particularmente y de los Estados Unidos. Solicitamos este punto de acuerdo hace alrededor de un mes. Se votó en la plenaria, se le dieron 15 días a estas secretarías para que respondieran a la comisión permanente. Hasta el día de hoy han hecho caso omiso de este llamado de la permanente y pareciera que se está haciendo costumbre de que distintas secretarías no contestan los informes que son solicitados por el legislativo. Este es el segundo asunto de relevancia y que sigue siendo objeto de discusión el menosprecio que han manifestado algunas instituciones del Poder Ejecutivo para la legislatura que representamos nosotros. Hace prácticamente 2 meses y no han respondido absolutamente nada. Ayer en la tercera comisión coincidimos en que era conveniente que nos respeten en primer lugar. En segundo, que si no presentan este informe para la próxima semana, el Pleno se manifieste por llamar al secretario de Economía, al secretario de la SAGARPA, para que den un informe directamente, es decir, tengan una comparecencia. Habíamos acordado evitar las comparecencias, pero parece que a estos señores secretarios poco les interesa los acuerdos de la comisión permanente, y esto es muy delicado. Pensamos nosotros que no debe de seguirse haciendo caso omiso a los planteamientos que hace esta comisión, señor presidente. Por eso rogamos a la mesa directiva tome cartas en el asunto y para la próxima sesión tengamos una respuesta en torno a este asunto. Con gusto, diputado Castro Cosío. Al igual que en el otro tema, vamos a pedir formalmente
la respuesta adecuada y esperamos tenerlo para la próxima sesión. Sonido en el escaño en que se encuentra el diputado Silvio Lagos. Gracias, presidente. Nada más para corroborar lo que el diputado Víctor Castro acaba de mencionar. Fue un tema que ayer durante Asuntos Generales de la tercera comisión se trató, y sí existe la inquietud de que la solicitud de información que la tercera comisión ha solicitado diferentes dependencias, pero sí, especialmente este tema, pueda ser atendido por la Secretaría. No es un tema menor. El tema del campo ha sido en los últimos meses un tema de especial atención en ambas cámaras, y creo que es de mínima atención de la Secretaría a su cargo, a la cual está referido la solicitud de información, que nos dé estos datos. Y bueno, pues si no existiera esta contestación, habríamos que plantear primero al interior de la mesa directiva de la tercera comisión y posteriormente en el Pleno qué hacer en relación a la contestación de la Secretaría en mención. Muchas gracias. Bueno, ya estoy tomando el asunto y espero que podamos tener la respuesta de inmediato. Bien, en el monitor de su escaño se puede consultar la versión electrónica de la Gaceta y en ella se encuentra... sonido en el escaño del diputado Arturo García Portillo, perdón. Gracias, presidente. Es para solicitar a nombre de la fracción del Partido Acción Nacional que esta comisión permanente pudiera otorgar un minuto de silencio en memoria de Osvaldo Payá, quien murió hace unos días en Cuba y quien fuera un activo defensor de la libertad, de los derechos humanos, quien recibió el premio Sájarov en el año 2000, y creo que es un buen gesto de esta legislatura del pueblo mexicano hacer este minuto de silencio en memoria de él. Gracias. Bueno, sí. Sonido en el escaño del diputado Castro Cosío. Yo creo, con todo respeto a la persona que falleció, pero esto es un asunto que la Comisión Permanente debe de valorar. No podemos nosotros aquí, por razones de respeto a las instituciones gubernamentales con las que México tiene relaciones importantes, diplomáticas, estar aquí avalando a gente que ha disentido de la política de un gobierno. Me parece que la Comisión Permanente debía tomar con toda responsabilidad este asunto y evitar que se fraccione, y en todo caso que se abra un debate para analizar este asunto. Hay bastante controversia en torno a los asuntos ideológicos, y creo yo en el principio juarista en que el respeto al derecho ajeno es la paz. No podemos involucrarnos en este tipo de asuntos porque somos partidarios de la visión ideológica de grupos disidentes en un país. Si no, pues nos vamos a meter en asuntos muy delicados. Me parece que debe de analizarse con todo comedimiento y evitar sesgos ideológicos que en nada van a ayudar a este asunto. Respetemos la muerte, pero que allá en su país se haga lo que se tenga que hacer. Gracias. Sonido en el escaño del diputado Carlos Flores. Presidente, relativo a esta solicitud del diputado García Portillo, me parece que tiene muy buena parte de razón ambos legisladores, y yo quisiera hacer un comentario, una moción a esta propuesta en el siguiente sentido. De ninguna manera se puede regatear un gesto de cortesía y gentileza a un fallecimiento de una persona de esa celebridad y magnitud. Sin embargo, al mismo tiempo, tiene razón el diputado Castro Cosío, de que este gesto pudiera prestarse a una interpretación diversa, que pudiera llevarnos a una idea de que este gesto humanitario de correspondencia a su fallecimiento pudiera sentirse o hacerse leer
como una intromisión en la vida política interna de ese país, al mismo tiempo que pudiera pensarse que se avalaría o se estaría en concordancia con los planteamientos de carácter político, que también los tuvo la persona mencionada. En ese caso, nosotros tendríamos una posición de acompañar dicho gesto de solidaridad ante el fallecimiento de una persona, pero dejando completamente clara la distinción y el distanciamiento de cualquier posición política al interior de ese país, y que quedara completamente claro también que el Estado mexicano respeta la vida política de otros países. Nos abstenemos de cualquier juicio al interior de sus propias instituciones y su escena política, y al mismo tiempo mantenemos y reiteramos la amistad que caracteriza a las relaciones de los dos pueblos. Diputado, sonido en el escaño de la senadora Tere Ortuño y después la senadora Adriana González Carrillo. Señor presidente, aquí es el Parlamento, aquí no es el Poder Ejecutivo, que es el que lleva una relación de gobierno a gobierno. Aquí somos la expresión de la pluralidad, y esta expresión de la pluralidad debe reconocer a un luchador por los derechos humanos independientemente de cuál sea su punto de vista ideológico. Por lo visto, si hubiera una expresión de solicitud de votación, seríamos minoría los que avalaríamos el reconocimiento a los luchadores de los derechos humanos independientemente de su ideología. Yo no me quiero imaginar qué pasaría si las personas que se oponen hoy a un gobierno en México fueran reconocidas en su fallecimiento por otro país. ¿Qué gobierno de México se podría ofender por ello? Cuando hay democracia nadie tiene por qué ofenderse, sobre todo si lo realiza un parlamento, porque el parlamento es la expresión de esa pluralidad y ese reconocimiento a las diversas formas de pensar. Yo insisto que independientemente de en qué acabe esta solicitud, el Parlamento debe ser ese reflejo de esa pluralidad, respetar la pluralidad, y no es una intromisión en ningún gobierno, porque no lo está haciendo el Ejecutivo de Ejecutivo a Ejecutivo, es los representantes de los pueblos a los representantes de los pueblos. Como miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, lamento el sesgo ideológico que se le quiera dar a un simple reconocimiento y homenaje a quien luchó por sus convicciones independientemente de cuáles hayan sido estas, y lo que se reconoce es su congruencia en esa lucha, sin intervenir ni pronunciarse sobre otros aspectos institucionales. Muchas gracias. Gracias. Sonido en el escaño del diputado García Portillo. Gracias, presidente. Dos cosas. Dado lo que se ha comentado aquí por los compañeros legisladores, creo que me deja la impresión de que quizá valga la pena un poquito hablar más por los que no saben exactamente la trayectoria de Osvaldo Payá, porque justamente la petición es en función de su trayectoria personal, de la actitud que ha tenido respecto de la lucha por las libertades en el marco de la ley, que me parece un tema de la mayor importancia, y desde su propio país. No se trata aquí, por supuesto, y en dado caso un debate no sería en términos del juicio de la valoración o no, de si estamos de acuerdo con las posturas ideológicas que él mantuvo o no, sino el hecho de haber mantenido una actitud en pro de los derechos humanos, en pro de las libertades, en el marco de la ley, y no prejuzgar acerca del tema de la situación política en Cuba. Yo creo que es un gesto de cortesía, un destacado humanista que fue propuesto inclusive varias veces al Premio Nobel de la Paz, y creo que es un gesto de cortesía que en el marco de la pluralidad de este Parlamento mexicano cabe perfectamente. Yo pediría que se valorara esto y dado caso, si hay más controversia, pues se debata como lo propuso el diputado Cosío y eventualmente se vote. Sí. Bueno, yo creo que, habiendo escuchado todas las voces, yo creo que lo que procede en razón de una petición tan concreta como la que se ha hecho y que normalmente el presidente de la mesa en turno hace suya, es, habiendo una objeción al respecto, pues pedirle a la Secretaría que consulte a la Asamblea en votación económica si está de acuerdo en que se otorgue el minuto de silencio que ha sido solicitado en memoria de Osvaldo Payá.
sonido, a ver, sonido en el escaño en que se encuentra el diputado Flores Rico. Señor presidente, con todo respeto, el dilema no es si hay o no el minuto de silencio, sino si queda claro en estos prolegómenos, lo podemos hacer, que quede claro en estos prolegómenos que nuestro apoyo a dicho gesto humanitario no implica ningún juicio de valor sobre la política interior de otro país. Bueno, en ese contexto creo que ni siquiera la votación me queda perfectamente claro, es procedente. Yo voy a pedir a los presentes nos pongamos de pie y guardemos un minuto de silencio en memoria de Osvaldo Payá. Muchas gracias. Descanse en paz. Ahora la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se aprueba el acta de la sesión anterior que se encuentra publicada en la Gaceta Electrónica. Quienes estén porque se apruebe el acta de la sesión anterior, favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Se aprueba, señor presidente. Muchas gracias. Honorable Asamblea, la Comisión Permanente fue emplazada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para citar al ciudadano José del Carmen Enríquez Rosado y tomarle la protesta constitucional como diputado federal. A fin de dar cumplimiento a la sentencia referida, esta presidencia convocó al ciudadano Enríquez Rosado para que acuda hoy mismo ante el Pleno y rinda la protesta constitucional. El ciudadano José del Carmen Enríquez Rosado se encuentra en el salón contiguo, por lo que solicito a los legisladores, senador Raúl Mejía González, diputada María Antonieta Pérez Reyes, diputado Víctor Castro Cosío, diputado Juan Gerardo Flores Ramírez, senador Julián Huitrón Fuentevilla y senador Renán Cleominio Soreda Novelo, lo inviten a pasar a este salón de sesiones y lo acompañen durante el acto de su protesta. Sonido en el escaño en que se encuentra el diputado Lerdo de Tejada. Gracias, senador presidente. He entendido perfectamente bien que es un acatamiento de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sí quisiera que constara en actas de esta sesión la paradoja y extrañeza de esta sentencia, ya que nuestras normatividades internas son perfectamente claras. Se rinde protesta frente al presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y hoy vamos a ser testigos de un diputado federal rendiendo protesta también ante compañeros senadores. Llama poderosamente la atención el sentido jurídico de esta resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y quería compartir con usted, senador presidente, esta reflexión que sí me parece, francamente, por decirlo amablemente, extraña. Quiero decirle que yo comparto al 100% sus argumentos. Es la tercera vez que el presidente en turno de la Comisión Permanente, hace aproximadamente año y medio, la primera en Cámara de Diputados y ahora dos consecutivas en este receso, en que tenemos que acatar una sentencia del tribunal en este orden. Estoy absolutamente convencido de que es una sentencia que obliga al presidente de la Comisión Permanente a tomar la protesta de un legislador
cuando la Comisión Permanente no está facultada para ello, está clarísimo en la Constitución. Sin embargo, pues es un mandato de nuestro máximo órgano en la materia, no hay forma de recurrir esto ante la Corte, una vez más, a regañadientes, como lo hemos hecho las veces anteriores, tenemos que acatar la sentencia. Gracias. Ruego a los presentes ponerse de pie. Ciudadano José del Carmen Enríquez Rosado, protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado federal que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande. Felicidades, señor diputado. La Comisión Permanente se dirigirá a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para notificarle del cumplimiento dado a la sentencia del juicio contenido en el expediente SUP-JDC 1779/2012. Comuníquese a la Cámara de Diputados. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con similar de la Secretaría de Hacienda, con el que envía información sobre los sistemas de pensiones y servicios de salud que tienen a su cargo o administración las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 18, fracción 15ª del presupuesto de egresos de la Federación para 2012. Remítase esta documentación a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. Pasamos al siguiente asunto. También de la Secretaría de Gobernación se recibió oficio consimilar del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos con información relativa a la aplicación detallada de los recursos ejercidos y comprometidos del presupuesto del Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas y de las disponibilidades que se registren al trimestre que corresponda, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 15º transitorio del presupuesto de egresos de la Federación para 2012. Remítase esta documentación a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Honorable Cámara de Diputados. Siguiente asunto. Asimismo, de la Secretaría de Gobernación se recibió oficio consimilar de la Secretaría de Economía con el segundo informe trimestral para el ejercicio fiscal 2012 sobre el presupuesto ejercido, a nivel de capítulo y concepto de gasto, así como el cumplimiento de metas y objetivos con base en los indicadores de desempeño de los programas presupuestarios sujetos a reglas de operación a cargo de dicha dependencia. Se remite esa documentación a las comisiones de Economía y de Presupuesto y de Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. Compañeros y compañeras legisladores, informo a ustedes que el pasado miércoles 18 de julio a las 15 horas se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación con solicitud de permiso a que se refiere el artículo 37 constitucional para que el ciudadano Raúl Padilla López pueda aceptar y usar la condecoración que le otorga el gobierno de la República Francesa. Esta documentación se turnó de inmediato a la primera comisión para su análisis y dictamen correspondiente. Pasamos al siguiente asunto, señor secretario. Con gusto, señor presidente. También de la Secretaría de Gobernación se recibieron 4 oficios con solicitudes de permiso a que se refiere el artículo 37 constitucional para aceptar y usar condecoraciones que otorgan gobiernos extranjeros para prestar servicios en representaciones diplomáticas en México e informa de las solicitudes de cancelación de diversos permisos.
Túrnese a la primera comisión las solicitudes de permiso y a las comisiones de gobernación de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados las solicitudes de cancelación. Siguiente asunto. Se recibió un oficio del Servicio de Administración Tributaria por el que informa que en el mes de junio de 2012 únicamente se dio destino a mercancía perecedera de fácil descomposición o deterioro y aquella que no es transferible al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. Remítase dicha documentación a las comisiones de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores y a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados. Siguiente asunto. Se recibió del Instituto Mexicano del Seguro Social el informe correspondiente al cuarto trimestre de 2011 sobre la composición y situación financiera de las inversiones del Instituto. Remítanse este informe a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social de las cámaras de senadores y de diputados. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió del Congreso del Estado de Baja California una iniciativa de decreto que reforma los artículos 42 y 51 bis de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y reforma el artículo 71 de la Ley de Vivienda. Túrnense a las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores. Siguiente asunto, por favor. Se recibieron las siguientes comunicaciones de ciudadanos legisladores. 2 del senador Jorge Osejo Moreno, vicepresidente por México ante el Parlamento Latinoamericano, con las que remite: 1. El informe de su participación y declaraciones correspondientes a la segunda Cumbre Cooperativa de las Américas, efectuada los días 28 de mayo al 1 de junio del año en curso en Panamá. Y 2. La revista Produciendo en Comisiones, elaborada por la Secretaría de Comisiones de dicho Parlamento. Y una más, del senador Eduardo Nava Bolaños, con la que remite el informe de sus actividades en la sesión de Asamblea Plenaria del Parlamento Centroamericano, efectuada los días 28 y 29 de junio del año en curso en la ciudad de Guatemala. Esta asamblea ha quedado debidamente enterada y pasamos al siguiente asunto. Se recibió una comunicación del diputado Jesús Ricardo Enríquez Fuentes por la que solicita licencia para separarse de sus actividades legislativas por tiempo indefinido a partir del 16 de julio del año en curso. En consecuencia y con fundamento en lo dispuesto por la fracción octava del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está a consideración de la Asamblea el siguiente punto de acuerdo. Único. Se concede licencia al diputado Jesús Ricardo Enríquez Fuentes para separarse de sus funciones por tiempo indefinido a partir del 16 de julio de 2012. No habiendo quien haga uso de la palabra, solicito a la Secretaría que consulte a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el anterior punto de acuerdo. Se consulta a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el punto de acuerdo referido. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Muchas gracias. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. Aprobado, señor presidente. Se concede licencia al diputado Jesús Ricardo Enríquez Fuentes para separarse de sus funciones por tiempo indefinido a partir del 16 de julio del año en curso. Comuníquese a la Cámara de Diputados y pasamos al siguiente asunto. Se recibió una comunicación del diputado Andrés Aguirre Romero por la que solicita licencia para separarse de sus actividades legislativas por tiempo indefinido a partir del 9 de julio del año en curso. Con fundamento en lo dispuesto por la fracción octava del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está a consideración de la Asamblea el siguiente punto de acuerdo. Se concede licencia al diputado Andrés Aguirre Romero
para separarse de sus funciones por tiempo indefinido a partir del 9 de julio, pues ¿qué día es hoy?, de 2012. No habiendo quien haga uso de la palabra, ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el punto de acuerdo. Se consulta a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el punto de acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Muchas gracias. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. Aprobado, señor presidente. Por la votación recibida se concede licencia al diputado Andrés Aguirre Romero para separarse de sus funciones por tiempo indefinido a partir del 9 de julio del año en curso. Comuníquese a la Honorable Cámara de Diputados. Ruego a la Secretaría continuar con el siguiente asunto. Se recibió una comunicación de la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado por la que solicita licencia para separarse de sus actividades legislativas por tiempo indefinido a partir del 25 de julio del año en curso. Con fundamento en la fracción, en el artículo 78, fracción octava de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, queda a consideración de la Asamblea el siguiente punto de acuerdo. Se concede licencia a la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado para separarse de sus funciones por tiempo indefinido a partir del 25 de julio de 2012. No habiendo quien haga... Sí. Sonido en el escaño del diputado Rodríguez, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Con la finalidad de expresar a nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional una expresión de reconocimiento al trabajo que a lo largo de este periodo legislativo ha venido llevando a cabo la compañera María de Jesús Aguirre, y desde luego la contribución siempre responsable, solidaria en este órgano de la Comisión Política Permanente. Deseamos que sus nuevas encomiendas sean tan exitosas como ha sido su participación en la 61ª legislatura. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Ha quedado registrado para el diario de los debates el reconocimiento hecho a la persona y al trabajo realizado por la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado. Ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si se aprueba el punto de acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Muchas gracias. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. No habiendo votos en contra, se aprueba, señor presidente. En consecuencia, se concede licencia a la ciudadana diputada doña María de Jesús Aguirre Maldonado para separarse de sus funciones a partir del día 25 de julio de 2012. Comuníquese a la Honorable Cámara de Diputados. Esta presidencia se suma al reconocimiento expresado en favor de la diputada. Compañeras y compañeros, pasamos al siguiente asunto. Se recibió una comunicación de la diputada Delia Guerrero Coronado por la que solicita licencia para separarse de sus actividades legislativas a partir del 24 de julio del año en curso. En consecuencia y con fundamento en lo dispuesto por la fracción octava del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se pone en consideración de la Asamblea el siguiente punto de acuerdo. Único. Se concede licencia a la diputada Delia Guerrero Coronado para separarse de sus funciones a partir del 24 de julio de 2012. No habiendo quien haga uso de la palabra, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si se aprueba el punto de acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Muchas gracias. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. Aprobado, señor presidente. Se concede licencia a la diputada Delia Guerrero Coronado para separarse de sus funciones a partir del 24 de julio de 2012,
Comuníquese a la Honorable Cámara de Diputados y continuamos con el siguiente asunto. Se recibió una comunicación del diputado Luis Félix Rodríguez Sosa, por la que informa su reincorporación a sus actividades legislativas a partir del 23 de julio del 2012. Esta asamblea ha quedado debidamente enterada y se ordena la comunicación a la Cámara de Diputados. Compañeras y compañeros, pasamos al apartado en el orden del día referente a iniciativas. Se concede el uso de la palabra al senador don Raúl Mejía González, quien a nombre propio y de los senadores don Fernando Castro Trenti y don Ricardo Pacheco Rodríguez presentan proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4 de la Ley de Energía para el Campo. Tiene la palabra don Raúl Mejía González. Muchísimas gracias, senador presidente. Compañeras y compañeros legisladores, como todos ustedes saben, la energía eléctrica constituye un impulsor de progreso económico mundial de primer orden, de tal suerte que energía y desarrollo mantienen una estrecha relación. Al igual que el resto de los países del mundo, México ha venido enfrentando una constante volatilidad en los precios de los hidrocarburos, así como una disminución en la producción de los mismos, lo cual cobra relevancia debido a que la mayor parte de nuestro consumo energético depende principalmente de fuentes no renovables como el petróleo y el gas natural. Lo anterior conminó al legislador mexicano a realizar esfuerzos decididos en la materia, lo que derivó en la publicación en noviembre del 2008 de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, en la cual se afirmó que la energía es un bien que tiene incidencia en el medio ambiente, por lo que debe ser provista y utilizada de manera responsable, reduciendo en la medida posible los efectos negativos que ésta puede generar. La eficiencia energética contribuye al desarrollo sustentable de un país en la medida que promueve el uso óptimo de los recursos energéticos. Bajo la premisa de continuar con los esfuerzos para darle mayor sustentabilidad a la política energética nacional, así como reducir los riesgos inherentes a la dependencia de los hidrocarburos, consideramos oportuno incorporar los criterios de sustentabilidad en el consumo energético agropecuario, toda vez que al constituir y consistir la sustentabilidad en satisfacer las necesidades de la actual generación sin sacrificar la capacidad de las futuras generaciones de cubrir sus propias necesidades, resulta inaceptable que el desarrollo rural del país requiera únicamente de acciones que den impulso únicamente a la productividad y a la competitividad. En tal virtud, se propone, a través de la presente iniciativa, que el presupuesto asignado para garantizar el programa de energía para el campo previsto en la Ley de Energía para el Campo considere asimismo los recursos económicos para lograr la eficiencia energética mediante el uso óptimo de los energéticos utilizados en todos los procesos y actividades del sector agropecuario, contribuyendo así a reducir su impacto negativo, además de potenciar los servicios de los ecosistemas, destacando el manejo ambiental y del consumo de recursos para los seres humanos de manera responsable. Cuando se impulsó la aprobación de la Ley de Energía para el Campo, se esgrimió la urgente necesidad de reactivar al sector agropecuario a fin de mantenerlo vigente, desarrollado y competitivo dentro del Telecán, y con el ánimo de que el mismo se defendiera de la feroz globalización ante una política fiscal y una regularización en tarifas y precios de los hidrocarburos utilizados en el campo
que solo contemplaban mantener aumentos mensuales programados, manteniéndolo en desventaja y por ende fuera de toda competitividad nuestros productos en los mercados nacional e internacional. Sin embargo, el espíritu que anidó en el ánimo de los legisladores al momento de impulsar la Ley de Energía para el Campo no reparó en el aspecto sustentable del consumo energético agropecuario en México, salvo en la productividad y competitividad del campo mexicano en su conjunto. Es responsabilidad de esta soberanía establecer todas las previsiones legales que contribuyan a garantizar el uso sostenible de los recursos renovables en todas sus diferentes modalidades, pues el consumo irracional de la energía, derivado de una ausencia de información, perjudicará los intereses económicos de los consumidores al aumentar innecesariamente el gasto que estos requieren para satisfacer sus necesidades, con lo cual finalmente la competitividad del campo mexicano continuará siendo una aspiración. Compañeras y compañeros legisladores, la crisis medioambiental global nos impone la responsabilidad histórica de diseñar ordenamientos legales perfectamente adecuados a nuestra realidad, a fin de que los gobiernos encuentren un marco de referencia que les permita aplicar aquellas políticas públicas dirigidas a paliar los perniciosos efectos de las actividades humanas en el medio ambiente. Por eso se pone a consideración de ustedes la modificación del artículo 4 de la Ley de Energía para el Campo, para poder coadyuvar a impulsar la competitividad por un lado y la sustentabilidad del campo mexicano de manera armoniosa e integral en beneficio de las generaciones futuras para nuestro país. Por su atención, muchísimas gracias. Gracias a usted. Se turna a las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos Primera de la Honorable Cámara de Senadores. Y ahora se concede el uso de la palabra al diputado don Víctor Castro Cosío, quien a nombre propio y del diputado don José Luis Jaime Correa, ambos del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentan proyecto de decreto que reforma la fracción séptima del artículo 5 y adiciona un artículo 7 quater a la Ley de los Institutos Nacionales de Salud. Tiene la palabra don Víctor Castro Cosío. Compañeras y compañeros, esta iniciativa que se presenta es como respaldo a diferentes grupos de mujeres que vienen proponiendo cambios jurídicos que atiendan de mejor manera los problemas concretos de las mujeres del país. Presento a ustedes una iniciativa de ley que busca hacer posible una atención de la salud de las mujeres de forma específica, integral y coordinada, acabando con los graves rezagos que existen en la materia, lo que se traduce en afectación de los derechos humanos de la mujer, comenzando por su derecho a la vida, debiendo ser prioritario acabar con las altas tasas de mortalidad femenina derivadas de causas previsibles y prevenibles. Al efecto, proponemos ampliar el objeto de trabajo del Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes para la salud reproductiva y perinatal, transformándolo en el Instituto Nacional Isidro Espinosa de los Reyes para la salud reproductiva y perinatal y en general para la salud integral de la mujer. El derecho humano a la salud no debe concebirse como una generalidad, sino que exige su adecuación a la realidad de los diversos grupos de atención, especialmente tratándose de las mujeres, con rezagos de mucho tiempo en la materia, rezagos que no solo obstaculizan su desarrollo, sino que equivalen a una decisión sobre la vida o la muerte de estas personas. Indudablemente, las relaciones de género determinan los procesos saludables
entre las mujeres. Basta ver que algunos padecimientos derivan de la naturaleza propia del sexo femenino, otros de las condiciones familiares, culturales, educativas y socioeconómicas en las que la discriminación somete a las mujeres. Las características complejas que muestra la salud de las mujeres representan un enorme desafío que hace indispensable una atención específica, integral y sistemática para ellas, siendo indispensable, entre otros aspectos, la creación de un Instituto Nacional de Salud que se ocupe de funciones urgentes como son la investigación científica, la formación y capacitación de recursos humanos calificados y a la prestación de servicios de atención médica de alta especialidad y cuidados, todos en el área de salud propio de las mujeres. Con el objeto de que la presente iniciativa no implique en automático mayores y amplios gastos presupuestales, sin menoscabo de que en el presupuesto de egresos de la Federación se vayan ampliando los recursos en concordancia con la ampliación del objeto de trabajo de este instituto y en general para el fortalecimiento de sus funciones, se propone que el actual Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes para la salud reproductiva y perinatal amplíe por su base de trabajo para atender la salud integral de las mujeres, es decir, que pase de ocuparse exclusivamente de la salud reproductiva y perinatal de la mujer y sus hijos básicamente, hacia otros padecimientos propios de la mujer en un enfoque predominantemente preventivo. Desde luego, la salud de las mujeres en materia reproductiva y perinatal es central ante las elevadas tasas de muerte que existen en este renglón, lo que representa un problema de salud pública, pero sobre todo por lo que significa para el bienestar de la sociedad toda. Las causas de la muerte materna en su gran mayoría son previsibles y prevenibles mediante la debida atención durante el embarazo, parto y puerperio. El instituto, cuya modificación se propone, permitiría elevar la calidad de la atención en materia reproductiva y perinatal, impulsando la suficiencia, no solo de infraestructura, sino de recursos humanos y materiales a este efecto. Además de la salud reproductiva y perinatal, referimos algunos de los padecimientos más extendidos entre la población femenina del país, de los que se ocuparía el instituto que se propone: la diabetes mellitus, el cáncer de mama, el cáncer cervicuterino, las infecciones de transmisión sexual, atención del climaterio o menopausia, los actos de violencia en contra de las mujeres, entre otros. Por eso, compañeras legisladoras y legisladores, quiero terminar con una cita que las compañeras mujeres me han hecho el favor de escribir para esta ocasión, con la finalidad de sensibilizar para la votación de este instituto que se transforme y amplíe su objeto de trabajo. De Goethe, quien recela de la idea, no logra tampoco captar nunca el concepto. Y el segundo pensamiento que quiero compartir para cerrar, que viene muy a pelo con lo que acaba de pasar en la diplomacia nacional, se los voy a leer con todo el propósito de reflexionar sobre el respeto al derecho ajeno. Tú debes porque yo quiero, es un desatino, pero tú debes porque yo debo, es una conclusión justa y la base del derecho. Gracias y esperamos tener su respaldo para que las mujeres de este país sigan avanzando en la equidad y en sus justas demandas que históricamente están sumamente retrasadas. Muchas gracias. Gracias a usted, señor diputado. La iniciativa que usted ha presentado se turna a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Se ofrece ahora el uso de la tribuna al senador don Julián Huitrón Fuentevilla, quien a nombre propio y de los senadores don Dante Delgado, Ericel Gómez Nucamendi, Alciades García Lizardi y don Eugenio Gobea Arcos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentan proyecto de decreto
que expide la Ley General para la Prevención, Corrección y Sanción del Acoso Psicológico en el Trabajo. Tiene la palabra el senador don Julián Huitrón Fuentevilla. Con su venia, señor presidente. Es indiscutible la existencia del derecho familiar laboral. Es tan importante que lo que se haga con un trabajador repercute en su familia. Esta es una nueva materia que me permito someter a su consideración, que si bien ha sido exclusiva de países desarrollados como algunos europeos y Estados Unidos, es una materia que se conoce fundamentalmente con el término anglosajón mobbing, es decir, el acoso y hostigamiento psicológico en el trabajo. Nosotros estamos acostumbrados a oír como letanía estas dos palabras: acoso y hostigamiento sexual. Este es en el trabajo. Y la propuesta de Movimiento Ciudadano es crear una ley general que prevenga, corrija y sancione el acoso y el hostigamiento psicológico en el trabajo. Este proyecto contiene 25 artículos, está dividido en 6 capítulos, con la exposición de motivos correspondiente y 3 transitorios. Fundamentalmente lo hemos inspirado en jurisprudencias derivadas de países del primer mundo, europeos fundamentalmente, e información literaria de estos lugares, igualmente estudiosos españoles y argentinos que se han referido a esto, como Francisco Javier Abajo, Konrad Lorenz, Lehmann y otros. El hostigamiento psicológico laboral es tan antiguo como la relación de trabajo. Se desarrolla paralelamente con la ejecución del servicio prestado y se manifiesta en conflictos sistemáticos entre miembros de la empresa con la finalidad de separar a un trabajador de su cargo. Se caracteriza por ser una violencia oculta, silenciosa y a menudo invisible incluso para quien la sufre. También el término mobbing se entiende como el ataque de una coalición de miembros débiles de una misma especie contra un individuo más fuerte, o el de la mayoría de ellos contra un individuo distinto, por duración de la conducta hostil. Este maltrato acaba por resultar en considerable miseria mental, psicosomática y social. A través de este hostigamiento se pretende reducir la autoestima de una persona, burlarse de su trabajo o hacerle tal eco o tal vacío que resulte frustrante en lo que va realizando, siempre con un propósito que al final, si se logra ese fin, esa familia de ese trabajador va a recibir los perjuicios que deriven de una cuestión de esta magnitud. Prevenir, corregir y sancionar este acoso y hostigamiento en el trabajo se basa fundamentalmente en la Ley Federal del Trabajo, en darle competencia a las juntas locales y federales de conciliación y arbitraje, y además, que es muy importante subrayar, que quienes, como los países que mencioné, Estados Unidos, Canadá, España, Finlandia, Noruega y Países Bajos, tienen una legislación muy importante, y sin embargo, probablemente inclusive a ustedes les resulte una novedad
una rareza hablar de esto en esta tribuna, la más adecuada para proponer un instrumento jurídico desde el punto de vista del derecho familiar laboral que proteja a la familia, que proteja al trabajador, para que no sea como consecuencia de este vacío legal, de esta laguna de la ley, materia de ese hostigamiento, porque ¿qué ocurre en la actualidad? Se da el ataque psicológico, inclusive se hace este vacío y la persona sigue padeciendo y no hay forma de sancionarlo. No hay una ley, no hay una norma, no hay tesis, no hay contradicción de tesis, no hay jurisprudencias de la Corte en ese sentido. Por eso someto a la consideración de esta honorable Asamblea este proyecto de ley que tiene como propósito prevenir, corregir, sancionar el acoso y el hostigamiento psicológico en el trabajo. Gracias.